clase de bacteriología y el día de hoy estaremos revisando las infecciones causadas por bacterias en las vías urinarias. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Y estaremos viendo este tema ya que es quizá una de las infecciones más comunes en los pacientes, en los seres humanos, ya que puede llegar a presentar, por ejemplo, hasta 7 millones de episodios de cistitis y hasta 250 episodios de infecciones en pielonefritis, es decir, casi ya las infecciones en el riñón. Y esto solamente, por ejemplo, en los Estados Unidos, que ha sido reportado o que ha sido publicado en alguno de los libros. Así es que podemos mencionar que es de suma importancia conocer ese tipo de infecciones. Entonces nosotros podemos observar de manera general lo que es la anatomía de las vías urinarias y obviamente teniendo en cuenta de dónde se puede encontrar la infección, podemos hablar del tipo de enfermedad que estaría ocasionando los microorganismos, que hablaríamos desde una vaginitis, prostatitis o la uretritis, cervicitis, cistitis y la pielonefritis. Hablando de las primeras 5 mencionadas, podemos decir que es de la parte inferior de las vías urinarias. Quizá, por ejemplo, la vaginitis o la prostatitis es obviamente de acuerdo al sexo del paciente. Sin embargo, normalmente podríamos mencionar que estas son ocasionadas y se podrían hablar en infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, hablaríamos más de lo que es la uretritis y de la cistitis y por último de la pielonefritis, que ya es la parte superior de las vías urinarias y que la infección estaría ya en los riñones. Entonces, hay algo muy importante mencionar de por qué, por ejemplo, las mujeres es más susceptibles que ellas puedan tener infecciones de este tipo, ya que lo que podríamos mencionar con esta imagen es que la distancia que hay, por ejemplo, entre el ano y la vagina es sumamente corta y obviamente hacia la uretra para poder llegar hacia la vagina. Entonces, la mayoría de lo que podríamos mencionar es que el tipo de infecciones en las vías urinarias en la mujer son normalmente por alguna falta de higiene o mala higiene, mala forma, entonces pueden adquirir este tipo de infecciones. Sin embargo, por ejemplo, en los hombres no es de la misma forma, la distancia obviamente es mucho mayor y por ende la susceptibilidad de este tipo de infecciones no es de la misma forma. Ahora, en este tipo de infecciones normalmente estaríamos hablando de dos tipos de esquemas clínicos que podrían ser desde los episodios únicos, es decir, en alguna sola ocasión y no vuelven a presentar la infección urinaria. Sin embargo, estaría contra los que son recurrentes. Y prácticamente en este tipo de infecciones recurrentes estaríamos hablando de que puede haber normalmente episodios complicados contra los episodios no complicados, que podríamos estar hablando de pacientes que tienen las infecciones urinarias crónicas o recurrentes, que es la bacteriuria, y ya sea con o sin manifestaciones clínicas. Sin embargo, podríamos mencionar que las infecciones urinarias no recurrentes prácticamente ocurren en las mujeres jóvenes, ya que ellas puedan estar sexualmente activas con tractos genitales urinarios normales y sin una instrumentación previa. Y estos generalmente son causados por bacterias que son muy susceptibles a los antibióticos. Sin embargo, por ejemplo, en las infecciones que son complicadas, llegan a ocurrir en personas con una o más anomalías estructurales o funcionales del mismo tracto genital o genitourinario y que también pueden tener, por ejemplo, catéteres permanentes y estos obviamente a través de ellos pueden tener condiciones que no pueden controlar con alguna terapia o obviamente hablando de los antibióticos. Eh, Podríamos decir que, por ejemplo, en los episodios recurrentes o crónicos prácticamente se dividen
en recaídas o reinfecciones, en el cual se involucra al mismo organismo, es decir, al mismo tipo de infección, y por ejemplo podría ser que esté implicado en un foco de infección en el parénquima renal o prostático. Y este prácticamente implica un organismo diferente y generalmente se limita a la vejiga. Pero es importante hablar de que la bacteriuria puede llegar a ser sintomática o asintomática, y que tendríamos que decir que es la presencia de las bacterias en la orina, y que prácticamente podríamos observarlo desde un general de orina, aunque hay que tener mucho cuidado en este aspecto, porque la presencia de bacterias no quiere decir en el general de orina que ya es una infección, porque podríamos hablar de que no hay una cultura desde el laboratorio o a veces hasta en la misma clínica o los médicos, de que hay que tener cuidados antes de la toma de muestra y puede ser una contaminación. Y aparte que pues tendríamos que observarlo y hacer el estudio mediante cultivos. La bacteriuria asintomática prácticamente podríamos decir que es la presencia de bacterias en la orina en cantidades significativas, pero que el paciente no presenta ninguna molestia, ningún síntoma. Entonces, pues obviamente tendríamos que decir que en el general de orinas presenta una gran cantidad de bacterias, y obviamente de algo que vamos a hablar en un momento es el conteo de las bacterias o de las colonias en los medios de cultivo. Para este tipo, por ejemplo, de bacteriuria asintomática, a veces se requiere tratamiento solo en algún tipo de poblaciones, sobre todo en las mujeres que están embarazadas o en pacientes que están a punto de someterse a alguna instrumentación en el tracto genitourinario. Y la enfermedad llega a ocurrir cuando el microorganismo se multiplica de una manera exagerada en el tracto urinario, y que este puede llegar a interferir con la función normal del órgano involucrado y obviamente con la presencia de algunos síntomas. En el sistema urinario, prácticamente a excepción de la mucosa uretral y de la médula renal, tendríamos que estar hablando que llegan a ser o parece ser relativamente más susceptibles a la infección, y el tracto urinario normalmente tenemos que decir es muy resistente a la colonización y obviamente a una infección por bacterias, simplemente por tener hábitos saludables, normales, de tomar mucha agua, prácticamente estar yendo a orinar. Esto ayuda a eliminar algunas bacterias. Sin embargo, hay otros factores fisiológicos que también ayuda, ya que ya sea el pH, la osmolaridad, esto ayuda que se inhibe el crecimiento de muchos uropatógenos, y obviamente también que existe la flora uretral o la microbiota uretral normal, que ayuda también a que no se encuentren este tipo de microorganismos patógenos. En términos de actividad antibacteriana, de hecho se dice que la orina de los hombres es mucho más inhibitoria que la orina de las mujeres, esto por el efecto bactericida que podríamos tener en los fluidos prostáticos, así como la diferencia en el pH que hay en los varones y la osmolaridad. Prácticamente, volvemos a decir, el tracto urinario elimina de manera eficiente y rápida los microorganismos virulentos o avirulentos, por estar con la cuestión de la orina. Sin embargo, factores, por ejemplo, como la alta concentración de amoníaco, la hiperosmolaridad, la disminución del pH y hasta el mismo flujo sanguíneo lento en la médula renal, estos pueden llegar a contribuir a la reducción de la quimiotaxis leucocitaria, y que va a dar a la actividad bactericida de los glóbulos blancos, lo que resulta entonces en una menor resistencia a la infección, y entonces pues puede estar susceptible a cualquier tipo de microorganismo. También se ha demostrado que en sí la orina inhibe las funciones migratorias, adheridas, agitadoras y hasta las células asesinas polimorfonucleares. Sin embargo, la presencia de los mucopolisacáridos ácido lábiles
que inhibe la adherencia bacteriana y la acción de enrojecimiento de la vejiga proporcionan mecanismos defensivos adicionales, es decir, no solo lo que ya hablamos de factores fisiológicos, los mismos leucocitos pueden dar un mecanismo defensivo adicional en el tracto urinario. Entonces podríamos observar, por ejemplo, aquí una tabla de cómo se pueden encontrar los valores en la orina o en un examen general de orina. Sin embargo, podemos observar cómo algunos de ellos pueden elevarse, pueden estar positivos o negativos de acuerdo al tipo de infección. Es decir, por ejemplo, lo más común es una cistitis y en comparación con una pielonefritis, por ejemplo, podríamos hablar de un incremento en las proteínas de la pielonefritis, que obviamente ya el riñón puede estar teniendo un problema. Normalmente podemos decir que hay la presencia de nitritos en cualquier tipo de infección de bacterias patógenas, siempre o normalmente podríamos decir que está positivo para este parámetro. Y en algunos, dependiendo del microorganismo, puede ser que sea variable los resultados, pero por ejemplo, de lo mismo en la pielonefritis, normalmente pueden estar elevados, por ejemplo, en el conteo de glóbulos blancos, también la presencia de eritrocitos, porque ya puede haber hasta un sangrado, dependiendo también el tipo de células epiteliales que podríamos encontrar desde lo que son las células de la vejiga. Sin embargo, podríamos encontrar células renales. Otro de los casos, pues obviamente mencionar algunos de los glóbulos blancos y la presencia de bacterias, la presencia, si en dado caso fuera por algunas levaduras. Sin embargo, pues la misma orina pues puede ser un medio nutritivo para el crecimiento de levaduras que normalmente son parte de la microbiota. Y por ejemplo, aquí podríamos tener otra tabla de los microorganismos que se puedan encontrar como parte normal en las vías urinarias y que no ocasionan una infección normalmente. Y obviamente algunos de estos microorganismos varían de acuerdo a la etapa del paciente, de la edad. Por ejemplo, hay microorganismos que se encuentran solamente en los primeros días de nacido, y obviamente estos normalmente los adquieren cuando nacen los bebés y por la misma mamá. Y obviamente conforme va creciendo el paciente, el niño, la persona, va adquiriendo otro tipo de bacterias y hasta algunas levaduras, y entonces estos pueden ser parte de la microbiota. Podemos observar una gráfica de cómo se explica en algunos periodos de edad cómo los pacientes son más susceptibles a algunas enfermedades y quien normalmente presenta las infecciones. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, desde que nacen son los niños varones quienes presentan una elevación en el tipo de infecciones, obviamente por la maduración del tracto genital, y las niñas pues no están susceptibles. Sin embargo, en los próximos días y meses es quienes empiezan a tener ciertos cambios, lo cual le va a dar la susceptibilidad a este tipo de infecciones. Sin embargo, en los primeros años, vamos a decir que en los primeros 20 años, es las niñas quienes pueden tener un poquito más de susceptibilidad y más infecciones, y tendremos algunas curvas de aumento por la cuestión de estar sexualmente activas, y que también en el embarazo, por los cambios fisiológicos, le da la susceptibilidad a tener este tipo de infecciones. Obviamente ya estar casi antes de un parto, por el vientre, por el tamaño ya del bebé, es mucho más difícil una correcta higiene al momento de hacer sus necesidades fisiológicas, y es muy probable que quede con alguna contaminación
que puede llegar hasta la vagina y la uretra. Sin embargo, ya en la época o en la etapa de la tercera edad, ya cuando están más ancianos, se observa que hay un alto crecimiento de infecciones. Entonces podríamos decir que normalmente es en estas edades donde hay más casos. Sin embargo, son los varones donde hay muchos más casos, posiblemente por los problemas de la próstata, que pueden alterar, por ejemplo, la vejiga, y que esto le da la posibilidad de que las bacterias entren hacia la vejiga y pues ocasionar infecciones. Sin embargo, también en la mujer hay cambios anatómicos después de la menopausia, y que esto le permite también a las bacterias poder entrar hacia la vejiga y ocasionar las infecciones, aunque estaríamos hablando de bacteriurias que serían asintomáticas. Podemos observar aquí algunos de los microorganismos más comunes que pueden ocasionar infecciones urinarias. Entonces estaríamos hablando desde los enterococos y sobre todo aquellos que son resistentes a las vancomicina. Hablaríamos de algunos estreptococos, sobre todo las enterobacterias, especialmente Escherichia coli, que puede provenir de la parte gastrointestinal con una contaminación. Podremos hablar de pseudomonas, estafilococos aureus, también estafilococos aprofíticos, y la levadura u hongo que es cándida. De algunos menos comunes hablaríamos de ureaplasma, micoplasma, leptospiras, mycobacterium y las Chlamydia trachomatis, sobre todo en los varones, y algunos agentes que están asociados a enfermedades multisistémicas, por ejemplo, como lo es salmonella, sobre todo asociado con una gastroenteritis, lo que son los microorganismos o parásitos de Schistosoma, Cryptococcus, Trichosporum, que ya hablaríamos de algunas infecciones micóticas, tricomonas vaginales, algunos otros hongos como lo es Aspergillus, Penicillium, y algunos virus como lo pueden ser los adenovirus y el herpes simplex. También podríamos observar otra tabla de cómo algunos tipos de infecciones son muy comunes, también dependiendo del lugar anatómico que normalmente van a presentar alguna cuestión clínica, ya, y que podríamos hablar de algunos síndromes. Entonces, desde lo que es una pilonefritis aguda, pilonefritis subclínica, y aquí están los microorganismos, algunas infecciones en las vías urinarias bajas, lo que vendría siendo una cistitis aguda, que estarían hablando de la E. coli, Klebsiella, que están dentro de las enterobacterias, y enterococos, y sobre todo algunas estafilococos que son coagulasa negativas. Podríamos también observar el tipo de infecciones de acuerdo, vamos a decir, de dónde se adquiere la infección, y podríamos mencionar la primera, que sería en la comunidad, adquirida en la vida diaria de los pacientes, y la mayoría de ellos es que es coli, presenta el 80% del tipo de infecciones. Sin embargo, acompañada con un 10% están los estafilococos coagulasa negativo, que normalmente estaríamos hablando de estafilococos saprofíticos, y algunas otras, como vendrían siendo algunos otros gram positivos, y sobre todo algunas enterobacterias y Proteus mirabilis. Sin embargo, las infecciones adquiridas en intrahospitalaria o nosocomial, ya estaríamos hablando de un poquito de los cambios en el porcentaje de infecciones, y por ejemplo E. coli sigue predominando con el 40%, pero por ejemplo ya hablaríamos de un porcentaje más elevado de las enterobacterias, como son las Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, sobre todo porque estos son en pacientes que están, vamos a decir, encamados, hospitalizados por medio de algunas catéteres en las vías urinarias, y que puede ser por una contaminación. Y el problema de este tipo de infecciones es que normalmente son resistentes a múltiples antibióticos. Entonces podríamos mencionar pues, a Proteus mirabilis, aunque es parte de las enterobacterias, con un 11%,
Sin embargo, también en un 16% están algunos gram positivos, como lo es Staphylococcus epidermidis, de nuevo lo mismo, que es parte, de, por ejemplo, de la microbiota de la piel, una mala correcta de lavado de manos del personal de salud que tiene contacto con los pacientes que están hospitalizados y que pueden adquirir mediante esa instrumentación las infecciones, también por Enterococcus faecalis, que es parte de la microbiota gastrointestinal, que normalmente, de hecho, no provocan enfermedades gastrointestinales, pero sí son algo comunes en infecciones urinarias. Entonces, el diagnóstico en el laboratorio, para que se pueda dar un correcto seguimiento y tratamiento, tenemos que mencionar que el tracto urinario, por encima de la uretra, normalmente tenemos que decir que en individuos sanos es estéril, al igual que la orina. Sin embargo, a diferencia de la uretra, que está colonizada con microbiota perianal, entonces obviamente hay que tener estos cuidados para hacer un correcto diagnóstico en el laboratorio y para el clínico. En las mujeres, la microbiota vaginal puede llegar a contaminar la orina, por eso es importante dar las indicaciones de cómo tomar la muestra para que ésta no esté contaminada y poder hacer el seguimiento correcto, ya que muchos de los organismos que colonizan la vagina también pueden estar implicados en las infecciones urinarias. Es decir, no siempre que encontremos algunos microorganismos en los cultivos, hay que darle seguimiento hasta su identificación para poder saber si, aparte que es asintomático o sintomático, pues darle el tratamiento que se requiere. Entonces, si es difícil saber si el crecimiento en los cultivos de orina era indicativo de infección o puede ser un indicativo de contaminación, lo vamos a mencionar, cómo dar de alguna manera el sensorial, el poder estar en la manera correcta de saber si es una infección o es una contaminación. Cuando se revisan algunos estudios clínicos para determinar, por ejemplo, si hay una piuria, tenemos que hablar de las siguientes conclusiones. Por ejemplo, un aumento en el recuento de leucocitos en la orina que sea superior a 10 leucocitos por mililitro o milímetros cúbicos ocurre normalmente en menos del 1% de los pacientes asintomáticos sin bacteriuria. Sin embargo, en más del 96% de los hombres y mujeres sintomáticos lo presentan con una bacteriuria significativa. La mayoría de las mujeres sintomáticas con piuria pero sin bacteriuria significa que normalmente tienen infecciones urinarias con uropatógenos bacterianos y que estos están presentes con recuentos de colonias alrededor de 10, es decir, de 100 hasta unas 10,000 unidades o 100,000 unidades formadoras de colonia por mililitro, o pueden llegar a tener infecciones por Chlamydia trachomatis o hasta Ureaplasma urelíticum. Entonces, hablar de una toma de muestra es sumamente importante porque aquí prácticamente estaríamos previniendo la contaminación de la orina y que esto nos puedan provocar crecimiento de bacterias que no están ocasionando la infección en las vías urinarias. Normalmente, tanto para el examen general de orina como para el urocultivo, hablamos de la toma de muestra por el chorro medio, es decir, sale una primera cantidad de orina, después vamos a decir que cortamos el flujo para poder introducir la orina en el bote, que debe ser estéril, no necesitamos llenarlo al tope y obviamente ya el restante lo descartamos. Entonces, lo importante, por ejemplo, es en los hombres, vamos a decir, hay que lavarse las manos. En primer caso, podemos utilizar para poder abrir, bueno, para poder abrir el bote, el botecito donde va a estar la orina. Necesitamos tener toallitas, las toallitas húmedas, para poder hacer una correcta limpieza con alrededor de 3 toallitas para limpiar alrededor de lo que es el pene y poder así evitar
la contaminación, entonces se empieza a orinar y después lo que es la parte media de la orina, pues es lo que vamos a recolectar y llevarlo hacia el laboratorio o si está hospitalizado y que puede hacerlo por sí solo, pues entregárselo a una enfermera. Obviamente necesitamos que esto sea lo más pronto posible, si está en su casa, que lo pueda llevar lo más rápido hacia el laboratorio. Con las mujeres prácticamente es lo mismo. Tiene que haber una limpieza también alrededor de donde va a salir la orina para evitar esta contaminación, pero lo segundo es que cuando va a tomar la muestra tiene que abrir los labios vaginales para que pueda salir de manera más libre la orina sin tocar ninguna pared de la piel o de vaginal. Sin embargo, también podemos hablar que puede existir la toma de muestras por medio de los catéteres que ya tiene el paciente, pero es muy importante que siempre haya higiene en el personal de salud, ya sea el médico, los enfermeros, y para evitar esta contaminación también, obviamente el catéter, pues desde que se introdujo al paciente, haya estado de lo más estéril posible, porque pues, si no, ahí sí que le va a ocasionar una infección. Podemos tener lo que son los catéteres por nefrouretrostomía, que pues de ahí también se pueden adquirir la orina, pero en algunos casos puede ser que necesitemos una aspiración suprapúbica, lo que va de alguna manera a facilitar la toma de muestra, que también antes de poner la aguja, la jeringa, que se limpie la zona donde se va a introducir para evitar la contaminación. Sin embargo, en este tipo de toma de muestra es muy seguro que va a estar libre de contaminación y que prácticamente si todos los demás ya mencionados estuvo de manera correcta, solo tendremos el crecimiento de un solo microorganismo que es el que está ocasionando la infección. Así es que hasta aquí lo vamos a dejar con esta presentación de las generalidades de las infecciones en vías urinarias. En los siguientes videos estaremos hablando de los microorganismos específicos que puedan ocasionar este tipo de infecciones. Así es que nos vemos en el próximo video.